Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en nuestro webinar del día de hoy. Hoy hablaremos de la residencia fiscal en Uruguay y el cambio de residencia fiscal para residentes de Chile. La residencia fiscal en Uruguay ha tenido recientes cambios con el fin de promover la inversión extranjera en nuestro país. Las nuevas causales más flexibles y el proyecto de ley con la extensión del Tax Holiday son los grandes cambios que en nuestra normativa existen al día de hoy. Cuando hablamos de residencia fiscal, debemos tener en cuenta las particulares de las diferentes jurisdicciones. Nuestra firma, como firma global, nos permite realizar un asesoramiento coordinado con nuestros socios en los diferentes países. En este caso, con nuestros socios de Chile, el estudio jurídico Chirwin Penafiel, firma colaboradora de Andersen Global. Andersen Uruguay es miembro pleno de Andersen Global, integrado por 7 socios, abogados, contadores, escribanos, y 90 profesionales que asesoramos en el ámbito tanto legal, tributario, contable, notarial y de consultoría. Comenzaremos con la presentación de Chile, que estará a cargo de Macarena Pedregal, asociada senior, especialista en Derecho Corporativo Internacional Inmobiliario. Luego continuamos con la presentación de Uruguay, a cargo de Juan Ignacio Trócoli, socio senior, especialista en tributación internacional y residencia fiscal. Durante toda la presentación podrán ir dejando sus preguntas en la plataforma Zoom, las cuales abordaremos al final de ambas presentaciones. Asimismo, como algo novedoso, nos gustaría invitarlos a la finalización del webinar a un evento de networking a través de la plataforma Remo, donde podremos seguir conversando con los panelistas y profesionales de ambos estudios. A continuación, le cedo la palabra a Raquel Fratini, asociada internacional de Estudio Jurídico Chirwin Penafiel. Muchas gracias. Buenos días a todos. Yo soy Raquel Fratini, asociada internacional del estudio Chirwin Penafiel de Santiago de Chile. Estamos muy contentos de participar en este webinar y agradecemos a Andersen Uruguay por compartir con nosotros ese panel, esa charla sobre un tema tan importante y tan actual como es el cambio de domicilio fiscal. El estudio Chirwin Penafiel, colaborador de Andersen Global en Chile, es especializado en derecho corporativo. Nosotros trabajamos con empresas nacionales e internacionales, con empresarios también nacionales e internacionales, desarrollando sus proyectos en Chile y trabajando también con stakeholders en el extranjero. La idea de ese evento es, además de entregar informaciones importantes sobre cambio de domicilio fiscal de Chile a Uruguay, proporcionar también una instancia de networking entre los asistentes y también los panelistas. Entonces, como novedad, nosotros traemos a ese evento la plataforma Remo, que está compartida ya en pantalla con ustedes, está compartida en el chat, el link está compartido con ustedes, para que ya puedan ir conociendo. Esa es una plataforma dedicada a la realización de conferencias y networking, y esa plataforma ha tenido un resultado excelente en las conferencias en las cuales los organizadores la ocupan y la disponibilizan. Eso porque nos trae de vuelta ese contacto cercano y directo que uno tanto echa de menos en estos tiempos de Zoom y de otras plataformas de webinar. Entonces, mientras ustedes van conociendo la plataforma, van a ver que es un salón virtual en donde cada uno elige una mesa en donde puede compartir tanto con los panelistas como con otros asistentes. Como les decía, el link para acceso a la plataforma Remo ya está en el chat, se lo vamos a repetir en algunos otros momentos. Entonces, invitamos a todos a que ingresen desde ya a crear su cuenta, lo que se hace de manera intuitiva y muy rápidamente, informando solamente nombre y correo electrónico, y que conozcan el espacio en donde se desarrollará la segunda parte de ese evento. También se puede personalizar el perfil, y en ese perfil se puede agregar links a sus perfiles de LinkedIn, página web de sus empresas, de sus negocios, y eso se traduce en una tarjeta de visita. Entonces, mientras compartimos en esa instancia, también vamos a tener acceso
a las informaciones profesionales y personales de cada uno, que es nuestra famosa tarjeta de visita. Terminada la charla, tendremos a varios profesionales de ambas firmas, de Andersen Uruguay y también de Chirwin Peñafiel, que van a estar distribuidos en las mesas, respondiéndoles sus preguntas, entregando más informaciones sobre el tema del webinar. Y yo, Raquel, voy a estar pasando de mesa en mesa para saber si ustedes tienen alguna duda, tanto sobre la plataforma, cuanto sobre el tema del webinar, apoyándolos en lo que es el desarrollo de esa instancia, que estoy segura les va a interesar mucho, va a ser muy interesante, en especial para el desarrollo del contacto con los panelistas y la respuesta a las preguntas que tengan ustedes. Por eso esperamos, incentivamos a todos que se unan a nosotros después de la charla en Remo y siéntanse libres también para consultar cualquier duda a través del chat. Les quiero agradecer, muchos saludos a todos, que tengan una excelente jornada y le doy la palabra ahora a Macarena Pedregal. Muchas gracias. Aló, hola, muy buenos días. Mi nombre es Macarena Bedregal, yo soy asociada senior del estudio de Chirwin Peñafiel y también directora del área de Web Planning and Management del mismo estudio, y tengo el agrado de presentarles esta información. Como introducción, vamos a empezar un poco con el contexto que actualmente tiene nuestro país. Como es conocido por todos, desde un tiempo a esta parte, Chile ha estado envuelto en un halo de incertidumbre producto de este estallido social que se provocó a mediados de octubre de 2019 y que trajo consigo un decaimiento muy profundo de la actividad económica que presentábamos dentro del país. Y cuando pensábamos que estábamos saliendo de esto, entramos directamente a una emergencia COVID-19, que en su conjunto nos motivó al gobierno a entregar una batería de normativa, muchas veces con serias deficiencias, tanto técnicas como también de índole legislativa y constitucional. En el orden tributario, en este sentido, hemos visto que se han incentivado medidas pro inversión, pero asimismo se han impuesto nuevos tributos para los ciudadanos chilenos, y así, por ejemplo, la Ley de Modernización Tributaria 21.210, que comenzó a regir a partir de enero de este año, pues fue promulgada en febrero de este año, trae consigo un impuesto al patrimonio inmobiliario, generando una sobretasa por pago de contribuciones a ciertos contribuyentes, también un nuevo tramo para la tributación del impuesto global complementario, con una tasa del 40% en rentas que son superiores a 15 millones, sin perjuicio además que hemos estado viviendo una cierta iniciativa de nuestro Congreso bastante indolente, y así tenemos proyectos como el impuesto a los superricos, este proyecto de suspender el pago de rentas de arrendamiento, embargos y lanzamientos durante el periodo COVID, y últimamente hemos estado viendo esta iniciativa de sacar otro 10% de los fondos previsionales de todos nosotros. Ciertamente, todo este contexto trae un ánimo de incertidumbre muy creciente en los grupos empresariales y grupos familiares que obviamente sienten mucho miedo de cómo resguardar su patrimonio frente a esta embestida que estamos sufriendo. Estábamos muy acostumbrados a tener un país estable y ahora nos estamos acostumbrando a tener un país en que no sabemos nada. Por lo tanto, el objetivo de este webinar principalmente radica en dos objetivos. Primero, entregarle a ustedes información valiosa en caso de que ya estén analizando una salida fiscal. Y en segundo lugar, si todavía no llegan a analizar este punto, obtener ustedes información acerca de cómo invertir su capital, ya no como acostumbrábamos en Chile, sino diversificar su inversión en países extranjeros, como en este caso en particular Uruguay. ¿Cuál es la importancia del tema de la residencia fiscal para efectos de las inversiones? Bueno, primero, tenemos que tener en consideración que la ley interna señala que tanto los domiciliados y residentes en Chile están sujetos a impuestos, no obstante su nacionalidad, lo que los hace tributar por sus rentas mundiales. En defecto de lo que pasa con los no residentes y los no domiciliados en Chile, quienes solamente tributan
por sus rentas que están alocadas, cuya fuente principal está dentro del país. Por ello, tener conciencia y definir cuáles son los criterios que el servicio utiliza para establecer cuándo una persona tiene domicilio o no fiscal dentro del país son muy importantes para establecer certeza jurídica acerca de la legislación que eventualmente le va a ser aplicable, aprovechar eventuales optimizaciones de la carga tributaria y también, por supuesto, precaver riesgos fiscales como doble tributación o tributación indebida. Pero pasemos a ver un poco más del contenido. ¿Cuándo se pasa a tener domicilio tributario en el extranjero? Vamos a hacer una serie de consideraciones que son súper importantes antes de entrar al tema en profundidad. Primero, no existe un procedimiento o un acto establecido en el servicio para establecer una fecha cierta de la salida fiscal. A diferencia con lo que pasa con el cambio de domicilio al interior del país, en este caso, de salida fiscal fuera del país, no hay un acto administrativo que nos dé como esa salvaguarda. En segundo término, tenemos que recordar que nuestra ley tributaria no tiene un concepto propio de lo que es domicilio. Tiene que hacer uso del concepto que le entrega su hermana ley civil o ley común. Y como tercer concepto básico, volvemos también de nuevo a este principio de la territorialidad. ¿Por qué? Porque el principio de la territorialidad nos señala que los no residentes y los no domiciliados van a estar afectos a impuestos en Chile únicamente por aquellas rentas cuya fuente generadora esté dentro del país. Por ende, tenemos dos hipótesis que tenemos que analizar cuando tenemos que ver el tema del domicilio tributario. Cuando no tenemos residencia y al mismo tiempo cuando no tenemos domicilio tributario. Entonces, ¿cuándo no tenemos domicilio? Como dijimos, la ley tributaria chilena no carece de un concepto, por ende recurrimos a la norma civil. ¿Y la norma civil qué es lo que nos dice? Dice que el domicilio consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella. De esta definición, inmediatamente podemos extraer dos elementos copulativos. El primero, la residencia. Esta persona o contribuyente tiene que tener una residencia fuera del país. Y un segundo elemento, este ánimo real o presuntivo de permanecer en ese lugar. Muchas veces uno, de manera equívoca, llega a pensar que con el hecho de solo perder la residencia, inmediatamente pierde el domicilio tributario, lo que no es efectivo, ya que la misma norma tributaria contempla casos que aun cuando se ha perdido la residencia, se conserva el domicilio tributario dentro del país y que pasaremos a ver más adelante. Pasemos ahora a analizar la residencia. A diferencia de lo que ocurre con el domicilio tributario, nosotros sí tenemos una definición dentro de nuestra ley de impuesto a la renta, y señala que una persona será residente cuando permanezca en Chile en forma ininterrumpida o no por un periodo o periodos que en total excedan 183 días dentro de un lapso cualquiera de 12 meses. Esta definición nos ayuda al mismo tiempo, mediante una interpretación negativa, para establecer quiénes personas no serán residentes, señalando por defecto que una persona que no permanezca dentro de ese lapso de tiempo de 183 días, dentro de un lapso de cualquiera de 12 meses, podría en abstracto estar calificada como un no residente. Pero como ya dijimos, esto no es suficiente. Ahora bien, ¿cómo es posible acreditar el cambio de domicilio fiscal? Volvemos al tema principal de que, reiterar, no existe un procedimiento dentro de nuestra autoridad fiscal que señale efectivamente un acto o un hecho por el cual dar este cambio de domicilio. En vista de eso, el servicio, a través de su facultad de interpretación administrativa de la ley tributaria, ha establecido ciertos criterios que fiscaliza al momento de establecer si una persona o contribuyente tiene o no domicilio dentro de Chile. El primero de estos criterios es la ausencia del país o la falta de residencia. Esta ausencia del país o falta de residencia a criterios del servicio tiene que ser calificada. Y la base de calificación es precisamente esta norma de la ley del impuesto a la renta que revisamos recién. O sea, haber permanecido menos de 183 días por un periodo cualquiera de 12 meses. Un segundo criterio que utiliza para determinar si efectivamente tenemos o no residencia dentro del país es el asiento principal de negocio. Como señalábamos, muchas veces hay casos en que este contribuyente efectivamente se ha salido del país a radicarse en el extranjero, no obstante, ha mantenido su asiento principal de negocios dentro de Chile. Y en esos casos, el servicio,
haciendo una indagación a este ánimo real o presuntivo de permanecer en el país, ha señalado que eso indica que efectivamente ese contribuyente tiene un ánimo de permanecer en el país y no de radicarse en el extranjero. En este caso, este asiento principal de negocio tampoco está definido por la ley tributaria. Por ende, a través de la jurisprudencia administrativa del servicio, hemos tenido que elaborar cuál es el criterio para definir este concepto. ¿Y qué es lo que ha dicho el servicio? El servicio ha entregado un concepto económico, porque lo ha definido como una fuente principal de negocios o el lugar donde la persona ejerce la actividad de la cual obtiene la mayor parte de ingresos y donde se encuentran radicados sus principales intereses. Antes de la promulgación de la Ley de Modernización Tributaria, este concepto de asiento principal de negocios tenía una ligazón con personas naturales y sociedades de personas. Ahora, con la publicación de la Ley de Modernización Tributaria, esta acotación fue eliminada, por lo tanto, este criterio ya es único y se aplica, por tanto, a sociedades indistintamente su naturaleza jurídica y a todo tipo de personas. ¿Cuáles son las obligaciones fiscales relativas al cambio de domicilio tributario? Bueno, en el caso de personas naturales, nosotros recomendamos que primero, si efectivamente esa persona inició actividades mediante su RUT, por ejemplo, como un empresario individual, lo considerable sería de que antes de salir del país diera de baja ese RUT, hiciera un término de giro de manera a no dejar trámites inconclusos dentro del país. Asimismo, también es recomendable sacar un certificado de situación tributaria, de manera de que una vez que llega a su nuevo país de residencia, acredite en dicha residencia nueva que efectivamente no tiene ningún compromiso tributario dentro del país. Como sugerencia, nosotros también recomendamos dejar un poder a un representante con facultades ante el servicio, en el caso probable e incierto de que el servicio buscase algo más de información, por ejemplo, para calificar que este contribuyente efectivamente tiene su domicilio en el extranjero. Y como última recomendación, este contribuyente debería declarar y pagar su impuesto global complementario devengado hasta la fecha de salida. Va a poder utilizar contra ese impuesto global complementario que se paga en abril de cada año todos los créditos y anticipos que se hayan devengado con anterioridad a su salida. Ingresos que potencialmente se graban en Chile pese al cambio de domicilio tributario. Como decíamos, en casos de personas que no son residentes y no domiciliados en Chile, la forma de tributación va a ser únicamente por aquellas rentas cuya fuente principal esté dentro del país. Y la forma de afección de estas rentas va a estar sujeta a impuesto de primera categoría y impuesto global, impuesto adicional. Con todo, aquí hay que hacer una salvedad, porque también depende mucho de dónde tenga residencia ese contribuyente, de manera tal de que, por ejemplo, si ese contribuyente es un residente de un país con el cual Chile no ha celebrado un tratado de doble tributación, entonces va a aplicar la norma interna, nuestra ley de impuesto a la renta, cuya norma general para el impuesto adicional es una tasa promedio del 35%, es la tasa más alta. No obstante, también hay rentas que tienen una tasa más baja, y aquí hacemos un enunciado alegórico ejemplar. Por ejemplo, 30% por el uso de goce o explotación de marcas y patentes, 22% por reaseguro, 2% por reseguro, 15% por remuneraciones pagadas por trabajos de ingeniería, 4% de intereses determinados de depósitos y créditos. En cambio, si este contribuyente es un residente con el cual Chile ha celebrado un tratado de doble tributación internacional, la normativa cambia, porque en este caso vamos a tener que aplicar la normativa del tratado, que es la norma que es la regla general en este tipo de casos. En los tratados que ha celebrado Chile con países extranjeros, las tasas varían, pero hemos sacado un promedio para mostrarle más o menos cuál es la tendencia, y en intereses va desde el 4% al 15% según el tipo de renta, en las regalías va del 2% al 15%, dependiendo de la naturaleza del servicio, y en las ganancias de capital puede ir del 16 al 17%. No obstante, por favor consideren que también hay países con los que Chile ha celebrado tratados en los cuales no se incluye una tasa o una capita especial respecto a la ganancia de capital, por ende en este caso se tiene que reconducir a la ley interna de cada país. Situaciones muy especiales que revisar también respecto a los tratados de doble tributación es efectivamente la existencia de una cláusula Chile o una cláusula de la nación más favorecida, porque pueden cambiar drásticamente las tasas de tributación. Una tercera hipótesis es que este contribuyente, que exitosamente ha salido de nuestro país,
es que haya obtenido su residencia en un país que se denomina con régimen fiscal preferencial. Estos países de régimen fiscal preferencial son todos aquellos que tienen una nula o muy baja tributación y además que no tienen transparencia o tienen cierto nivel de opacidad de las transferencias o sus actos que se les realizan en el extranjero, razón por la cual la ley chilena tiende a no favorecerlos y les aplica las tasas más altas del impuesto adicional. ¿Cómo se califican estos países? Bueno, el artículo 41H de la Ley de Impuesto a la Renta establece que si alguno de los países cumple 2 de los requisitos que estamos viendo, eventualmente puede ser calificado como un régimen fiscal preferencial. Esto es, por ejemplo, tiene una tasa de tributación a la mitad de lo que significa el impuesto adicional, un 17,5. No haya celebrado con Chile con un tratado de doble tributación, no sigue los estándares OCDE, no hay un régimen de transparencia OCDE y no fiscaliza los precios de transferencia OCDE, o bien grava únicamente por principio de la fuente. Finalmente, también considere que fuera de estos países con régimen fiscal preferencial dentro de una lista negra, también existen países dentro de una lista gris, que están en vías de adecuarse a los estándares OCDE. En el caso de estos países, se aplica la normativa general sin este recargo que establece la ley de impuesto a la renta respecto a los países con régimen fiscal preferencial. Criterios que deben considerarse en caso de un residente con doble jurisdicción, en el caso particular de Chile y Uruguay. Bueno, el Tratado de Chile y Uruguay, que fue promulgado en el 2019, establece ya un concepto de residente y señala que es la persona que en virtud de la legislación de ese Estado esté sujeta a imposición por domicilio, residencia, lugar de constitución, sede de dirección a cualquier otro criterio de naturaleza análogo, incluyendo a ese Estado y a sus subdivisiones políticas. No obstante, puede ocurrir muchas veces que un contribuyente pueda tener, con el concepto de residencia que ahí se utiliza, una divergencia de quién es efectivamente, cuál es efectivamente su domicilio tributario. Y para esas situaciones complejas, el mismo tratado ha establecido un orden de prelación de criterios a aplicar para definir cuándo ese contribuyente va a ser un residente chileno u uruguayo. Y estableciendo, por ejemplo, el criterio de la vivienda permanente, el criterio del centro de intereses vitales, que es un poquito más exigente que el asiento de negocios, que nosotros brevemente comentamos anteriormente, porque establece además relaciones personales de importancia, el criterio de vivienda habitual, el criterio de nacionalidad, y después, al final, el procedimiento de mutuo acuerdo entre los estados. Bueno, como conclusión, espero que esto les haya servido de breve información y reiterar que para determinar el domicilio fuera del país es importante construir estos dos elementos, tanto objetivos como subjetivos, en esta persona que vaya a radicarse al exterior. También tratar de seguir el asunto del asiento principal de negocio de manera de deslocarlo del país y trasladarlo en el extranjero. Y como último punto, seguir las sugerencias acerca de las obligaciones tributarias que deben de alguna manera finiquitarse previamente a establecer esta salida. Bueno, les doy las gracias por haberme escuchado y le doy el pase a mi compañero Juan Ignacio Trocoli. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias, Macarena, y muchas gracias a todos por participar en este webinar. Vamos a empezar, básicamente nuestra presentación va a centrarse en los aspectos para adquirir la residencia fiscal de Uruguay para una persona física, pero alguna información sobre Uruguay como inicio de la charla. Uruguay es un país que muy abierto, muy receptivo a la inversión extranjera y básicamente cerca del 40% de la economía uruguaya es fomentada por empresas con capital extranjero. Tenemos una ley del año 98 que promueve y protege las inversiones y que en el primer artículo establece el trato igualitario entre el capital local y el capital extranjero. O sea, no puede haber ninguna discriminación a nivel normativo respecto a una inversión extranjera respecto a inversiones locales. No tenemos en nuestro país limitación a la propiedad de activos, no hay restricciones a la entrada y salida de capitales o de personas, ni tampoco respecto a la radicación en nuestro país. De hecho,
Uruguay en los últimos, diríamos que en los últimos 7, 8 años ha tenido una política muy activa en fomentar la venida de extranjeros a radicarse a nuestro país. Las reglas, como les decía, son muy amigables para el capital extranjero actuar en Uruguay. No hay un control de cambios a nivel del Banco Central. La entrada y salida de flujos y capitales es totalmente libre. No hay ninguna restricción ni para el repago de capital, ni para la repatriación de dividendos, ni el flujo de capitales. Respecto a nivel macro de Uruguay, bueno, es un país con una fuerte estabilidad económica. Somos un país con investment grade, ya desde el año 2015 que estamos categorizados como investment grade. Habíamos estado en el pasado, luego de la crisis del 2002 se perdió y luego el Uruguay lo volvió a recuperar. Nuestro sistema legal es sólido, tenemos un poder judicial independiente, los índices de corrupción son muy bajos, la calidad de la transparencia institucional en Uruguay es muy grande, hay un respeto muy sólido a los contratos y a la propiedad privada. De hecho, la propiedad privada es un derecho establecido en la Constitución y no existe en nuestro país historial de expropiaciones por parte del Estado hacia el sector privado. Aquí hay algunos índices de terceros que miden a nivel de América determinados criterios. Bueno, ahí tienen cómo Uruguay está rankeado. Históricamente Uruguay, junto a Chile, creo que han sido los dos países en Sudamérica que han estado, y en Latinoamérica, mejor rankeados en todo este tema de indicadores. Entrando en la temática que nos convoca hoy, bueno, en Uruguay hay dos conceptos importantes que deben de tener en cuenta las personas físicas cuando quieren venir a radicarse, a asentarse en Uruguay. Uno es el concepto de la residencia legal y otro es el concepto de la residencia fiscal. La residencia legal, hay una norma que establece un mecanismo especial, una norma que fue aprobada en octubre de 2014, que establece un mecanismo especial y simplificado para todos aquellos que tengan nacionalidad en algún país de América del Sur, nacidos o nacionales de América del Sur. Estas personas pueden solicitar a la Cancillería en Uruguay su residencia legal en Uruguay con la simple presentación de 3 documentos: su partida de nacimiento con apostilla, sus certificados de antecedentes penales con apostilla, y un carnet de vacunación o un documento que establezca, puede ser de alguna institución médica o un profesional, que establezca que la persona tiene su esquema de vacunación al día, y en especial la vacuna antitetánica, que es el control más importante que quiere hacer el Estado. Con esos 3 documentos, la persona pide un turno para iniciar su residencia legal. Aproximadamente en una semana, 10 días, se le agenda el turno, comienza el proceso. Ya desde ese momento la persona es residente legal en trámite, y en un periodo de más o menos 3-4 meses se le otorga la resolución en la cual se convierte en residente legal permanente en Uruguay. Durante el proceso de obtención de esta residencia legal, no es necesario que la persona acredite permanencia en nuestro país. O sea, la persona puede viajar, iniciar el trámite y volver a su país de origen a terminar todos los temas que tengan que ver con su salida de su país. Tampoco es necesario acreditar ingresos o fondos con los cuales se va a sustentar mediante esté en nuestro país. Estos 2 requisitos que existen para otro tipo de nacionalidades fueron retirados en esta ley del 2014 que les mencionaba, con el objetivo de flexibilizar y hacer más rápido la radicación en nuestro país de las personas. Cuando una persona obtiene la residencia legal en Uruguay, obtiene luego lo que se llama la cédula de identidad, tiene un periodo de 6 meses para hacer una mudanza con sus bienes personales hacia nuestro país, sin pagar impuestos de importación sobre esos bienes que está trayendo. Lo único que no puede traer, porque hay una restricción, es traer vehículos desde el exterior. Del resto de las cosas puede traer todos sus bienes personales. Ahora vamos a pasar a la residencia fiscal, que es, creo que, la que más importa cuando uno está pensando en salir de su país de origen y acogerse a un nuevo país. Un tema a aclarar es que la residencia legal y fiscal se manejan en canales paralelos en Uruguay. Uno puede ser residente legal y no fiscal, y viceversa. Puede ser residente fiscal y no haber tramitado la residencia legal. Diríamos que hay 4 causales por las cuales uno puede acreditar su residencia fiscal en Uruguay.
acá en el slide se las presentamos y vamos a pasar luego a desarrollar cada una de ellas. Una es los días de permanencia que uno tenga en nuestro país. Otro es el núcleo principal o las bases de actividades en nuestro país. La tercera es un centro de interés económico en Uruguay. Y la cuarta es la acreditación de sus centros vitales en Uruguay. Cada año que uno quiera acreditar su residencia fiscal en Uruguay deberá cumplir con alguna de estas causales. No tengo que cumplir con más de una. Y también puedo ir saltando de una causal a otra. Puede ser que el primer año soy residente por la causal, por ejemplo, del núcleo principal de actividades en Uruguay, y al siguiente año salto a los días de permanencia, y así puede ser año a año. O sea, uno ingresa por una causal, pero no significa que se case o se ate a esa causal, sino que podrá ir, según su conveniencia, saltando de una a otra causal. Respecto a la primera de las causales, yo les diría que es la causal más comúnmente utilizada, es la de los días de permanencia en nuestro país. Si una persona en un año calendario, 1 de enero al 31 de diciembre, permanece 183 días en Uruguay, de forma corrida o alternada, no tiene por qué ser 183 días en bloque, sino que puede ser picoteado durante el año, esa persona es residente fiscal en el Uruguay. Los días se computan por fracción de día. Si una persona llega a nuestro país en un vuelo a las 9 de la noche, bueno, ese día computa, porque estuvo fracción de día en nuestro país. Y lo mismo cuando se va. Si la persona se va en nuestro país en un vuelo en la madrugada, bueno, ese día computa también porque estuvo una fracción de día en nuestro país. También es importante mencionar que Uruguay acepta el concepto de lo que se llama la ausencia esporádica para computar los días. ¿Qué significa la ausencia esporádica? Si la persona sale del Uruguay y vuelve en un periodo menor de 30 días, esos días que uno está en el exterior, y que tendería a pensar, bueno, estos días no lo voy a poder computar en mi conteo de 183 días en el Uruguay, los puede computar. Si la persona está en Uruguay y se va a Europa 25 días y vuelve, esos 25 días los puede computar dentro de los 183. ¿Por qué? Porque se catalogan como una ausencia esporádica. Acá hay un criterio de razonabilidad. Uno no puede abusar de las ausencias esporádicas porque, como el término lo dice, son esporádicos. Entonces, generalmente cuando asesoramos a los clientes le decimos, bueno, mire, usted tiene que estar efectivamente en Uruguay, 140 días efectivos tiene que estar en Uruguay. Y puede luego llegar a los 183 días computando ausencias esporádicas, por salidas que haya hecho eventuales de nuestro país en periodos menores de 30 días. Esta causal es la única de las causales que permite que en el año en curso uno pueda pedir su certificado de residencia fiscal. O sea, en el año en el cual uno está computando los días, cuando ya llega a computar los 183 días, ya se puede presentar ante la Administración Tributaria y pedirle el certificado de residencia fiscal de ese año. Tenemos muchos clientes, siempre los llamamos los mejores alumnos de la clase, que son aquellos que arrancan ya el 1 de enero en Uruguay y tratan de juntar los 183 días en el primer semestre, porque luego quieren quedar el resto del año liberado para poder viajar por temas personales, etc. Entonces, bueno, en julio, los primeros días de julio, ya computaron los 183 días, nos presentamos a la Administración Tributaria, y en un procedimiento muy sencillo, que demora más o menos una semana la emisión del certificado, esa persona ya tiene su certificado fiscal por todo el año 2020. En las restantes causales que vamos a ver, hay que esperar a cerrar el año, 31 de diciembre, y los primeros días, el 2 de enero, los primeros días del año siguiente, ahí se pide el certificado de residencia fiscal del año anterior. La segunda causal es acreditar que el núcleo principal o las bases de actividades de la persona están en el Uruguay. ¿Ah? Y básicamente la reglamentación entiende que el núcleo principal o base de actividades es cuando Uruguay es el país en el cual uno genera mayores ingresos respecto a la comparación con los restantes países del mundo. Esta comparación no es Uruguay versus resto del mundo, es Uruguay versus cada país en los cuales eventualmente voy obteniendo una renta. Entonces, puede suceder, no tengo que acreditar que en Uruguay tengo el 50% más $1 de mis ingresos anuales. Tengo que acreditar que en Uruguay es el país en el cual obtengo más ingresos de todos los países en los cuales eventualmente voy obteniendo ingresos. Entonces, Uruguay podrá ser el país donde tengo el 25% de mis ingresos, Chile podrá ser el 15%, Estados Unidos podrá ser el 20%, Suiza será el 18%. Bueno, cuando comparo Uruguay con cada país, Uruguay es el del cual obtuve mayor cantidad de ingresos.
Una aclaración es que no se puede computar exclusivamente los ingresos que obtengo de Uruguay, ingresos que sean provenientes del exclusivo factor capital. O sea, no puedo computar solo dentro de los ingresos de Uruguay intereses o dividendos que obtengo de una empresa uruguaya. Tengo que tener algún ingreso que sea originado o del factor trabajo o de la combinación de capital y trabajo. Ejemplo, si la persona en Uruguay, además de tener ingresos derivados del factor capital, tiene un trabajo, ya sea en relación de dependencia o como independiente, bueno, ahí sí va a poder sumar todos los ingresos, los relacionados con el trabajo, más los ingresos relacionados con el factor capital, y ahí hacer la comparación, sumar todos esos ingresos y empezar a hacer la comparación país a país. Nuevamente, esta causal lo que establece es que durante todo el año, Uruguay es el país del cual obtuve más ingresos, con lo cual tengo que esperar a que se termine el año, y recién a los primeros días del año siguiente puedo pedir mi certificado de residencia fiscal del año anterior. La siguiente causal es el centro de intereses económicos, y acá Uruguay tenía una normativa que data de 2016, pero hizo algunos ajustes que lo vamos a ver a continuación, en junio de este año, para hacer más flexible esta causal y para hacer más atractivo la radicación y la obtención de la residencia fiscal en nuestro país. La primera de las causales por las cuales puedo acreditar que Uruguay es mi centro de interés económico es que la persona física sea propietaria de forma directa de uno o más inmuebles dentro de Uruguay de un valor aproximado de 1.650.000 dólares. Digo aproximado porque el valor que establece la norma es en pesos uruguayos ajustados por inflación, una moneda que se llama unidad indexada. Pero más o menos son ese 1.650.000 dólares. Algunas aclaraciones respecto a esta causal. La propiedad del inmueble tiene que ser de forma directa. No puede ser que la persona física es dueña de una sociedad que es dueña de un inmueble en Uruguay. No, tiene que ser de forma directa. La titulación de ese inmueble tiene que ser a favor del interesado. Ejemplo, si una persona quiere ir por esta causal, pero titula el inmueble a nombre de él y de su esposa, bueno, el inmueble no computa 100% para esa persona, sino que computa 50% para la persona, 50% para su esposa. Con lo cual muchas veces es importante planificar desde el día cero cómo va a ser el proceso de escrituración y titulación para no errarle en estos cómputos luego cuando quiera acreditarlo para residencia fiscal. El inmueble puede ser, o los inmuebles, hay clientes que tienen varios inmuebles, no tiene por qué ser un único inmueble por este valor, y pueden ser para uso propio o también pueden ser para obtención de rentas. Pueden ser inmuebles, tenemos muchos clientes que han comprado 4 o 5 inmuebles, los arriendan y de esa forma llegan a este numeral. También hay clientes que lo que hacen es, por ejemplo, pueden ser inmuebles urbanos o pueden ser inmuebles rurales. Tenemos muchos clientes que hacen inversiones en el sector agropecuario y forestal a título personal. Bueno, de esa forma, teniendo esa propiedad a título personal, pueden computar en esta causa. La siguiente presunción del centro de interés económico es que la persona tenga una inversión personal y directa en una empresa en Uruguay, el valor de esa inversión sea de 4.950.000 dólares, y que esa empresa, de vuelta es aproximado porque es en moneda nacional ajustado por inflación este valor, y que esa empresa haya sido promovida bajo el régimen de promoción de inversiones de Uruguay. Este régimen de promoción de inversiones de Uruguay lo que permite es que cuando una empresa va a hacer una inversión, solicitar exoneraciones fiscales. Hay un régimen muy accesible en el cual cuando una empresa va a hacer cualquier tipo de inversión, se acoge a este régimen y obtiene exoneración de impuesto a las ganancias en un ratio relacionado a la inversión realizada, obtiene exoneración de impuesto al valor agregado en la adquisición de bienes para esa inversión, y también una exoneración sobre el impuesto al patrimonio. Bueno, si la empresa se acogió a ese régimen, obteniendo estas inversiones, computa la inversión que pueda haber realizado esta persona física en dicha empresa, ya sea en la adquisición de la propiedad de la empresa o en flujos o inyecciones de capital que haya realizado, y el monto son 4.950.000 dólares. Estas dos causales que vemos acá flexibilizan las anteriores que acabamos de mencionar. Decíamos, bueno, una persona si tiene un inmueble o varios por 1.650.000 dólares puede acreditar su residencia fiscal en Uruguay. Bueno,
hay una nueva causal aprobada en junio de este año que dice, bueno, si la persona lo que tiene es una inversión en inmuebles por un valor aproximado de $380.000, ya no 1.650.000, se va a bajar ese monto a $380.000, y en el año calendario permanece efectivamente dentro de Uruguay al menos 60 días, acá ya se habla de permanecer efectivamente 60 días, dispersos durante el año o todos juntos, bueno, cumpliendo con esos dos requisitos, la persona también puede solicitar y acreditar que es residente fiscal en el Uruguay. Y luego, la norma espejo respecto a la inversión en empresas. Bueno, antes hablábamos de si uno tiene una inversión en una empresa de $4.950.000 y esa empresa está acogida al régimen de promoción de inversiones. Ahora esta causal lo que dice es, si esa empresa, si la inversión que tengo en una empresa es de $1.650.000, y esa empresa, desde el 1 de julio del 2020 en adelante, genera por lo menos 15 puestos de trabajo, también el inversor puede acreditar su residencia fiscal en el Uruguay. La última causal es la del centro de intereses vitales. Se presume que una persona tiene su centro de intereses vitales en el Uruguay y por ende puede pedir su residencia fiscal en el Uruguay si su cónyuge e hijos menores a cargos son residentes fiscales en el Uruguay. Puede pasar que una persona no pueda cumplir con las causales anteriores, por ejemplo, porque muda a su familia al Uruguay, la familia sí permanece casi todo el año en el Uruguay, por lo cual ellos son residentes fiscales por la permanencia de más de 183 días en Uruguay, pero la persona quizás viaja mucho al exterior por su posición laboral, quizás es un gerente de una empresa que necesita estar de a 30 a 40 días en distintos países del mundo, y en Uruguay no está más de 100, 120 días, supongamos, no llega a ese mínimo de 140 o 183 días, bueno, él puede decir, ok, soy residente fiscal en Uruguay porque mi cónyuge e hijos menores que tengo a cargo, ellos son residentes fiscales en Uruguay. Entonces mi centro de intereses vitales está en Uruguay y me acojo a esta causal y pido mi residencia fiscal en el Uruguay. ¿Cómo es la tributación de un residente fiscal en el Uruguay? En Uruguay tenemos, podemos decir que tenemos dos impuestos bases en nuestro país. Uno es el impuesto a las ganancias. Hay un impuesto a la ganancia de empresas y un impuesto a la ganancia de personas físicas, y luego un impuesto al patrimonio que grava a las empresas, y también hay un impuesto al patrimonio para las personas físicas. Respecto al impuesto a las ganancias, Uruguay se acoge al criterio de la fuente, grava las rentas generadas en el Uruguay. Entonces, una persona física, si obtiene rentas dentro de Uruguay, por ejemplo, una renta de capitales, si tiene un inmueble y lo alquila, bueno, va a tener un impuesto a la renta en Uruguay que es del 10,5% de la tasa de ese impuesto a la renta. Si tiene una empresa en Uruguay y recibe un dividendo, bueno, tiene un impuesto a la renta en Uruguay, cuya tasa es 7%. Si la persona viene a trabajar a Uruguay en relación de dependencia, bueno, va a pagar el impuesto a las ganancias sobre los salarios en Uruguay, cuyas tasas son entre el 0 y 36%. Si viene y realiza una actividad de forma independiente, dentro de Uruguay, va a pagar su impuesto a la renta dentro del Uruguay, su impuesto a la renta de personas físicas dentro del Uruguay. Ahora, respecto a la renta en el exterior, Uruguay se sigue afiliando al criterio de la fuente y solamente perforó ese criterio para dos tipos de rentas, que son los intereses y los dividendos que esa persona obtenga del exterior. Cuando un residente fiscal en Uruguay obtiene un interés del exterior, tiene un impuesto en el Uruguay del 12%. O si obtiene un dividendo del exterior, tiene un impuesto en el Uruguay del 12%. La norma en Uruguay otorga un crédito fiscal automático si ya estoy pagando algún impuesto fuera por esos intereses o dividendos. O sea que automáticamente Uruguay reconoce un tax credit por eventuales impuestos que esté pagando en el exterior. Y además, la norma, como forma de promover la venida de extranjeros a radicarse al Uruguay, da un tax holiday, una exoneración sobre estos intereses y dividendos del exterior. Hoy en día la norma, porque esto está cambiando un poco en las medidas para promover, seguir siendo atractivo Uruguay para que extranjeros vengan al Uruguay, hoy en día la ley dice que por el año que se convierte en residente fiscal la persona, más 5 años, hay una exoneración total sobre los intereses y dividendos del exterior. O sea, un residente fiscal que se radica en Uruguay, una persona que se radica en Uruguay se convierte en residente fiscal, por el año más 5 años, no tiene que pagar ningún impuesto sobre ingresos del exterior.
Esta norma está cambiando, ya tiene media sanción la ley en el Parlamento, que amplía del año más 5 al año más 10. O sea que todos aquellos extranjeros que a partir del 2020, o sea, a partir de este año, se vengan a radicar al Uruguay, el año que se radicaron, más 10 años hacia adelante, no van a pagar ningún impuesto sobre los ingresos que obtengan del exterior. Recién al año 12, porque la norma es el año más 10, o sea que son 11, recién al año 12, si obtiene intereses o dividendos, va a pagar un 12% sobre esos intereses y dividendos en Uruguay. Si está pagando algo en el exterior, algún impuesto en el exterior, va a tener un tax credit sobre esos impuestos en el exterior. Sobre esos impuestos pagados en el exterior. Lo que es importante acá remarcar es que la retención, la impuesto es solo sobre intereses y dividendos, no es sobre capital gain. O sea, si yo tengo acciones de una empresa extranjera y las vendo, nunca va a estar grabado en Uruguay, ni en los 11 años de exoneración, ni en el futuro. Si obtengo salarios en el exterior, pensiones, retiro, jubilaciones, renta inmobiliaria, capital gain sobre bienes inmuebles en el exterior, eso nunca queda grabado en Uruguay, porque Uruguay solamente graba intereses y dividendos del exterior. Respecto al patrimonio, Uruguay, hay un impuesto al patrimonio para las personas físicas que no graba activos en el exterior, solamente graba activos que uno tenga dentro del Uruguay. La tasa es 0,6 y 0,9%, pero por la forma de evaluar los activos, que no se evalúan por el valor de mercado, se evalúan por ciertos valores fiscales, nosotros siempre hacemos el ejercicio de decirle a los clientes, bueno, usted tiene que tener un patrimonio dentro de Uruguay, en inmuebles o en vehículos, de un valor de mercado encima del millón y medio de dólares, para ver si es contribuyente del impuesto al patrimonio. Si no, no va a ser contribuyente del impuesto al patrimonio sobre los activos que tenga en el Uruguay, y nunca lo es por los activos que tenga en el exterior, porque Uruguay no grava el patrimonio en el exterior. Por último, para terminar esta presentación, nos pareció interesante presentarles un régimen que es muy utilizado por familias extranjeras y por empresas extranjeras en el Uruguay, en el entendido de que para tener una salida exitosa de su residencia fiscal en Chile, además de cambiar su domicilio y mudarse, también hay que justificar que uno no está obteniendo ingresos o su fuente principal de ingresos no es Chile. Bueno, si mi fuente principal de ingresos la tengo que retirar de Chile, tengo que ver dónde puedo generar o dónde puedo obtener de forma eficiente fiscalmente mis ingresos empresariales. En Uruguay tenemos un régimen de zonas francas, un régimen que la ley fue aprobada en el año 1987, hemos tenido partidos políticos, gobiernos de los distintos partidos políticos que en Uruguay tienen opción para hacer gobierno, y todos han respetado esta ley y de hecho la han ido potenciando para hacer cada vez más atractivo el régimen de zonas francas para empresas extranjeras para su radicación en el Uruguay. Aproximadamente el 7% del PBI de nuestro país es generado bajo el régimen de zonas francas. Tenemos en Montevideo 4 zonas francas, las pasteras, las fábricas de pasta de celulosa que se han venido a instalar en Uruguay se han instalado bajo este régimen de zonas francas. Las actividades que se pueden realizar bajo el régimen de zonas francas son muy amplias y diversas, pueden ser de servicios, cualquier tipo de servicios, hay empresas de servicios financieros, trading, desarrollo de software, tecnología, outsourcing de procesos, servicios compartidos, family offices, actividades comerciales. Muchas empresas mueven toda la parte logística y de comercialización y de marketing y financiera hacia empresas radicadas en zona franca y manejan estas funciones para sus filiales en Sudamérica a través de empresas localizadas en zona franca. O incluso se pueden hasta realizar actividades industriales bajo el régimen de zona franca. ¿Cuál es el atractivo del régimen de zona franca? El atractivo es que la empresa que opere dentro de este régimen, en tanto cumpla con dos condiciones. Una es que al momento de uno comenzar sus operaciones, tiene que presentar un plan de negocios ante el Ministerio de Economía para que le den su aprobación. Es algo bastante sencillo y estandarizado por parte del Ministerio de Economía, y es un procedimiento que dura aproximadamente de 4 a 6 semanas. Ahí tiene que incluir todas las actividades que piensa realizar la empresa, todas aquellas actividades por las cuales desea tener una exoneración impositiva.
Y la segunda condición es que se mantenga un porcentaje de empleados locales o ciudadanos uruguayos respecto a los empleados extranjeros. Ese porcentaje es 75% de los empleados tienen que ser ciudadanos naturales o legales uruguayos, 25% extranjeros. Aunque, en una modificación hace un par de años de la norma, se flexibilizó para las empresas de servicios. Una empresa de servicios puede pedir una flexibilización de este porcentaje, que en vez de ser 75-25, sea 50-50. Por ejemplo, empresas de desarrollo de software, empresas de tecnológicas, empresas financieras, varios family offices de familias que se vienen a instalar en Uruguay, tienen la posibilidad de pedir esta flexibilización en el entendido, la normativa uruguaya, de que es importante que traigan personal clave del exterior a manejar las operaciones en Uruguay, y por eso se les da esta flexibilización. La ventaja tributaria que tienen las empresas que operan bajo régimen de zona franca es una exoneración total de impuestos. No pagan impuesto a las ganancias, no pagan impuesto a la remisión de dividendos cuando le remiten dividendos al exterior, no pagan impuesto al patrimonio, no pagan impuesto al valor agregado por las operaciones que realicen en el régimen de zona franca. Y tampoco hay impuestos aduaneros si hay una movilización de mercadería dentro del régimen de zona franca. Básicamente es total la liberación de impositiva que existe en este régimen de zonas francas. Simplemente las empresas sí van a tener que pagar impuesto de cargas sociales sobre la remuneración de sus trabajadores. Ese es el único gravamen que afrontan las empresas que operen bajo el régimen de zonas francas. Y para los empleados extranjeros, los expatriados que vienen a trabajar al régimen de zona franca, hay dos beneficios muy importantes y que lo hacen muy atractivo. Uno es poder optar no tributar bajo el régimen de seguridad social en el Uruguay, o sea que su salario no está gravado por seguridad social. Y el segundo es que por su trabajo que realizan para una empresa localizada en el régimen de zona franca, no van a poder optar por, en vez de tributar el impuesto a la renta de personas físicas que tributamos todos los que trabajamos fuera del área de régimen de zona franca, que es de una tasa del 0,36%, pueden optar por tributar un impuesto flat de 12%. O sea que su remuneración solamente está alcanzada por un impuesto del 12%. Si esta persona es residente fiscal en el Uruguay, no va a tener otra tributación más allá de este 12%. Las empresas que operan bajo régimen de zona franca pueden dar servicios desde la zona franca a otras empresas localizadas dentro de zona franca o otros usuarios dentro de zona franca, a empresas localizadas en el exterior o clientes localizados en el exterior, a clientes localizados en otras zonas francas, e incluso, también esto, una modificación, flexibilización que hubo hace un par de años del régimen, pueden darle servicios a contribuyentes, a empresas localizadas dentro del territorio no franco de Uruguay, que sean contribuyentes del impuesto a las ganancias. O sea, amplió la posibilidad de dar ese tipo de servicios. Por ejemplo, las empresas tecnológicas, muchas se instalan desde zona franca y antes solo podían dar servicios al exterior. Bueno, ahora también pueden dar servicios a contribuyentes localizados en territorio no franco. Ahí un poco, bueno, ejemplos quisimos mostrarles de empresas internacionales que operan bajo régimen de zona franca en nuestro país. Hay más de 3.000 empresas localizadas bajo el régimen y operando bajo el régimen de zona franca. Como les decía hoy, el 7% del Producto Bruto Interno del Uruguay se genera en este régimen de zona franca, y el atractivo esencial, como les decía, es la total desgravabilidad de tributos sobre las actividades que se realicen bajo el régimen de zona franca. Hasta aquí hemos realizado nuestra presentación. Ahora vamos a abrir un espacio para preguntas de ustedes que esperamos podamos responder junto a Macarena también. Se deja de compartir la página. Bueno, la idea es ir, ya fuimos recibiendo las preguntas. Lo que vamos a hacer, bueno, es ir dándole paso. Voy a preguntar a Juan lo que tiene que ver con Uruguay, a Macarena lo que tiene que ver con Chile, y bueno, empezamos acá con Uruguay.
Si cambio de residencia a Uruguay y vendo mi empresa en Chile, ¿qué impuestos pago en Uruguay? ¿Qué impuestos pago sobre también portafolio financiero en un banco, por ejemplo, en USA o Suiza? Sí. Bueno, acá asumo que la pregunta la está realizando una persona física que está analizando convertirse en residente fiscal en Uruguay y salir de su residencia fiscal en Chile. Como decíamos hoy, las personas físicas, por la renta que obtienen en el exterior, tienen una exoneración del año que se convierte en residente fiscal, más 10, porque está ya para aprobarse de forma definitiva esta ley en el Parlamento, con lo cual, durante 11 años, ninguna renta que obtenga del exterior va a estar alcanzada por imposición en Uruguay. Y recién a partir del año 12, solo 2 rentas van a estar alcanzadas, que son los intereses y los dividendos. Entonces, en la pregunta que me hacen acá, bueno, me mudo a Uruguay y luego mi empresa entra en un proceso de venta, mi empresa en Chile entra en un proceso de venta de las acciones. ¿En Uruguay pago un impuesto? No, ninguno, porque la venta de acciones es un capital gain en el exterior y Uruguay no grava capital gain en el exterior. Y respecto al portafolio financiero, esto también es una pregunta muy recurrente de los nuevos residentes fiscales en Uruguay. De vuelta, por los primeros 11 años le va a aplicar una exoneración total sobre los ingresos que tenga en su portafolio financiero. A partir del año 12 vamos a tener que discriminar en el portafolio financiero cuáles son los ingresos que está obteniendo. Los ingresos por intereses van a estar grabados en Uruguay a una tasa de 12% y hay que ver si tengo algún impuesto pagado antes para reconocer un tax credit. Impuesto por ingresos por dividendos es lo mismo. Cualquier otro ingreso, compra-venta de papeles, de títulos, etcétera, que es capital gain, eso no está alcanzado acá en Uruguay. Perfecto, gracias Juan. Ahora voy contigo, Macarena, una consulta respecto a Chile. En el caso de un cambio de domicilio al extranjero, ¿qué tiempo tengo para deshacerme de los bienes que tengo en Chile? Bueno, primero, gracias por la pregunta. Más que determinar cuándo es el momento de venta de estos bienes en Chile, hay que ver cuándo se determina, cuándo se configura el concepto de cambio de domicilio. Por lo tanto, volvemos a la misma hipótesis. Tiene que configurarse tanto los elementos de residencia y esta deslocación del asiento principal. Quizás salga más fácil explicarlo con un ejemplo. Pensemos en un futbolista que tiene su poder, su pase, y se va contratado al extranjero a un club de Europa. Y supongamos que su fuente principal de ingreso la obtiene también por el ejercicio de su profesión de futbolista y que es pagado directamente de este club. En ese caso, como el futbolista ya se trasladó al extranjero y efectivamente su asiento principal de negocio es efectivamente el ejercicio de su profesión y es pagado en el extranjero, entonces ahí sí se configura el concepto de domicilio en el extranjero. En su defecto, por ejemplo, en el mismo caso del futbolista, que me parece que es como fácil de explicar. Si este futbolista también se va al extranjero, es pagado por este club en Europa, pero también tiene negocios aquí en Chile por los cuales recibe mayor cantidad de renta que lo que está recibiendo por el ejercicio de profesión. Pongámonos en el ejemplo de que explota algunos fondos, tiene importaciones y exportaciones de productos agrícolas, etcétera. En ese caso, el servicio lo que va a buscar es determinar si efectivamente la fuente principal de sus ingresos es o la explotación de este fondo o lo que recibe como futbolista. Y en un tercer caso también se da, y es muy general, que son, por ejemplo, trabajadores que son alocados en el extranjero, sin embargo reciben este sueldo a través de empresas chilenas. En ese caso, como la fuente del ingreso está en Chile y solamente el trabajador está en el extranjero, no tengo el match entre la residencia y el asiento principal de los negocios. Entonces ahí hay que revisar las situaciones caso a caso, pero en ese caso me parece que no se daría el match. Perfecto, gracias Macarena. Bueno, ahora pasamos a las preguntas para Uruguay, que había específicas sobre el régimen, sobre el régimen de zona franca. Explicaba una, para aclarar un poco más cómo funciona el régimen de zona franca en Uruguay. Sí. Respecto también a la limitación de los empleados extranjeros, sí, que existe el 50%. Sí, a ver, el criterio es que, el criterio general es que tiene que haber un 75% de empleados que son ciudadanos legales o naturales uruguayos y un 25% extranjeros. Pero las empresas de servicios
pueden pedir una autorización para que esa relación sea 50-50. En la pregunta que nos decían, si un extranjero se convierte en residente legal de Uruguay, ¿en qué proporción cuenta? ¿Entra entre el 75 o 50 o entra entre el 25 o 50 según se haya pedido autorización? Cuando un extranjero se convierte en residente legal uruguayo, no es ciudadano uruguayo. Entonces sigue siendo extranjero para la conceptualización del régimen de zonas francas. O sea, dentro del 25% de extranjeros, también ahí se computan las personas que hayan tramitado una residencia en Uruguay, pero todavía no hayan tramitado una ciudadanía. Algunos comentarios respecto a esto. Primero, las empresas, los directores de empresas no computan en esta relación. ¿Ah? O sea que muchas veces los clientes me dicen, bueno, pero voy a ser el director de la empresa, entonces tengo que tener ya 3 empleados uruguayos. No, el director de la empresa no computa en la relación, computa el personal dependiente de la empresa. Y segundo tema, muchas veces los extranjeros dicen, bueno, entonces voy a ver si me hago ciudadano uruguayo o hago que el expatriado se convierta en ciudadano uruguayo para no entrar dentro de este cómputo. Ojo, porque al extranjero lo que le interesa es mantenerse como extranjero bajo el régimen de zona franca, no ser ciudadano, porque eso le da la posibilidad de no tributar a seguridad social en Uruguay, y en vez de tributar el impuesto general de personas físicas, a la renta de personas físicas, tributar esa tasa única de 12%. O sea, si un extranjero recibe un salario de $100 en Uruguay, tributa $12 como impuesto de la renta, y luego los 88 pesos se los lleva y les queda en su bolsillo. No tiene restante aportación de seguridad social, no tiene ninguna alícuota adicional de impuesto a las ganancias. Entonces, generalmente a los extranjeros les gusta o les interesa, por temas fiscales, mantenerse como extranjero para el régimen de zonas francas. Perfecto, gracias Juan. Ahora para ti, Macarena, una pregunta es, ¿cuál es el efecto que provoca las cláusulas del NMF y cláusula Chile en los tratados internacionales? Bueno, mira, estas cláusulas son bien típicas de los tratados que ha celebrado Chile. Por ejemplo, la cláusula Chile lo que hace es reconducir, es abstraerse la materia de la norma que establece el tratado, por ejemplo, dividendo, para no aplicar las tasas que salgan en ese tratado, y reconducirla a la ley interna chilena. ¿Por qué? Porque generalmente ahí Chile aplica también como crédito los impuestos pagados por corporativos contra los impuestos personales. Entonces, o sea, impuesto de primera categoría contra impuesto regular complementario y impuesto adicional. Entonces, en protección de eso, la cláusula Chile hace esta reconducción y saca de la tasa de tratado y se aplica la ley interna chilena. En el caso de la cláusula de la nación más favorecida, es una cláusula también bien típica que se aplica a ciertas materias de los tratados celebrados por Chile, donde Chile se compromete con este país, pongamos el ejemplo Uruguay, de que si en el evento para tratar ciertas materias, dividendo y regalía, por ejemplo, si ofrece condiciones mejores a otro estado contratante, Chile va a prorrogar las mismas tasas que le ofreció a ese otro estado. Entonces lo que se provoca ahí es un decaimiento de la tasa eventualmente. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar pagando con una tasa del 15% y toparme con una tasa, por ejemplo, del tratado Chile-Japón que me lleva al 10%. Por eso es súper interesante cuando uno analiza la perspectiva tributaria internacional, fijarse bien en este tipo de cláusulas, que siempre están insertas en los tratados. Perfecto, gracias Macarena. Bueno, ahora tenemos una última pregunta para Uruguay, para Juan. La consulta es relacionada a lo que tiene que ver con sociedades en Uruguay y en realidad más bien redomiciliación, el proceso de redomiciliación de sociedades extranjeras a Uruguay. ¿Cuál es el proceso y cómo funciona? Si nos puedes explicar algo sobre el tema. Bueno, lo primero es afirmar que Uruguay acepta la redomiciliación de entidades del exterior hacia Uruguay, como también acepta la salida de Uruguay hacia el exterior. O sea, una sociedad extranjera puede redomiciliarse en Uruguay y una sociedad uruguaya se puede redomiciliar en un país extranjero. El proceso en Uruguay es un proceso sencillo en el cual la sociedad del exterior tiene que tomar una resolución en el exterior para adoptar el estatuto o para adecuar su estatuto según las estándares y la ley de sociedades comerciales de Uruguay. Eso es una asamblea de accionistas en el exterior, y acreditar que la sociedad en el exterior existe, para lo cual generalmente le pedimos un certificado de good standing o de existencia de la sociedad en el exterior, obviamente que apostillado, y la resolución de modificación o de redomiciliación también es un acta que tiene que ser apostillado. Luego acá en Uruguay se abre, con esos documentos, acá en Uruguay se abre un proceso ante nuestra Auditoría Interna de la Nación,
en el cual se acredita el cumplimiento de los requisitos para realizar la redomiciliación, se aprueba, se inscribe en el registro de comercio en Uruguay y se realizan publicaciones en el diario oficial y en otro diario de circulación privada. Cumplido este procedimiento, la sociedad pasa a ser una sociedad uruguaya, se ha redomiciliado en Uruguay y le aplica toda la normativa local. El procedimiento es un procedimiento que demora en el entorno, diría, de 4 o 5 meses. No hay, en la pregunta si hay impuestos por la redomiciliación, no hay impuestos por la redomiciliación en Uruguay. Y luego, ¿cuál es el tratamiento fiscal de esa sociedad que se ha convertido en sociedad uruguaya? Bueno, ahí va a depender, como decía hoy, Uruguay se afilia el criterio de la fuente, va a depender de la actividad que realice la sociedad. Si tiene actividad dentro de Uruguay, le van a corresponder los impuestos en Uruguay, el impuesto a las ganancias en Uruguay, cuya alícuota es 25%, el impuesto al valor agregado, si hay circulación de bienes o servicios, y el impuesto al patrimonio por los activos dentro de Uruguay que tenga la sociedad. Ahora, si la sociedad tiene su actividad fuera de Uruguay, no hay impuesto a las ganancias, si tiene rentas, no hay impuesto al patrimonio, no hay impuesto al valor agregado, y de hecho cuando la sociedad le pague dividendos al accionista, como los dividendos están originados en una sociedad en el exterior, tampoco hay impuesto sobre el pago de dividendos. Así que ahí un poco el tema tributario va a depender de la actividad que realice esa sociedad. Una cosa, Juan, que estaría bueno aclarar, lo que significa apostilla a los efectos tanto acá en Uruguay y en otros países, por supuesto. Sí, la apostilla es la legalización del documento. Históricamente la legalización se hace en el consulado de cada uno de cada país, ahí voy y legalizo el documento. Bueno, bajo el Tratado de la Haya hay una legalización más genérica para que ese documento sirva en más países, en todos aquellos países que se hayan afiliado al Tratado de la Haya. Entonces, ese es el procedimiento de apostilla, la validación del documento para que tenga validez en el exterior, ¿tá? Generalmente se hace en los ministerios de Relaciones Exteriores en cada uno de los países. Acá en nuestro país se hace en Cancillería ese procedimiento de apostilla. Perfecto. Bueno, con esta última pregunta damos como finalizado el webinar del día de hoy y los esperamos a que vemos que hay ingresos en la plataforma Remo bueno, también para, de repente hay más preguntas que las cuales podemos ir respondiendo personalmente, tanto los panelistas como profesionales de ambos estudios, de Chile y Uruguay, estaré yo, estará Raquel y más profesionales, Cecilia Rego, Federico Fischer, y de Chile también. Así que, bueno, muchas gracias, espero haya sido útil para ustedes, hayan disfrutado de la presentación, y nos vemos ahora en unos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, Macarena.